Tengo en la línea telefónica a Valeria Moy. ¿Cómo estás, Valeria? Me da gusto tenerte en el programa. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues para platicar contigo sobre las cifras de desempleo que dio ayer la secretaria del Trabajo, 346,000 empleos, un poco más perdidos en solo 20 días. ¿Cómo viste estos datos, Valeria? Pues fueron datos brutales. La verdad es que me sorprendió que los diera, no me sorprendieron los datos en sí mismo, me sorprendió que los presentara ayer en la mañana porque normalmente se esperan al dato que sale publicado por el IMSS aproximadamente el 2 de cada mes. Entonces me llamó la atención que lo hiciera, pero me parece muy relevante el dato que dio. 346,878 empleos perdidos en prácticamente 3 semanas. Sí. Nada más para poner contexto, hay que compararlos con los 342,000 que se crearon durante todo 2019. Es decir, en 3 semanas se destruyeron más de lo que del total de lo que se generó el año pasado. Es brutal. Y luego mencionó los 6 días de abril, ¿no? Del 1 al 6 de abril, que se han perdido 148,000 empleos, casi 150,000 empleos, en prácticamente 4 días, porque de esos 6 que mencionó, pues 2 cayeron en fin de semana. Esta pérdida de empleos va a ser brutal para la economía mexicana, y eso solo está hablando de los empleos formales. Pues sí, sí, en 148,000 en 4 días, impresionante. Oye, habría que decir en este contexto que la economía mexicana pues ya venía de una etapa de bajo crecimiento de empleos, más bien de pérdida neta de empleos. Es muy importante mencionar que la economía mexicana estaba en muy mal lugar. O sea, no vamos a tomar esta crisis partiendo de una situación de fortaleza, sino partiendo de una situación de debilidad. El año pasado, en su totalidad, como te mencionaba, se crearon 342,000 empleos, que es muy poco. O sea, más que una pérdida neta, sí hubo una creación neta positiva en todo el año, pero sí hubo meses muy malos. En particular, diciembre del año pasado fue el peor fue el peor mes Sí. del que se tiene registro en la historia del IMSS, ¿no? Entonces, nada más para que nos demos una idea de la magnitud del trancazo que fue en diciembre, la eliminación de plazas formales del mercado laboral. Entonces, sí, no veníamos de un buen lugar, la creación de empleo ya estaba bastante lenta, pero bueno, este trancazo que vimos en estas 3 semanas es brutal. ¿Hasta dónde puede llegar esto, Valeria? Pues no lo sabemos, porque además hay que recordar que en el IMSS están registrados 20,3 millones de trabajadores y tenemos gran parte del mercado laboral se encuentra en la economía informal. Y en la economía informal tenemos 31,3 millones de trabajadores de forma informal, es decir, no registrados en el IMSS. Y ahí es donde va a estar un golpe todavía mayor, pero ese golpe va a ser muy distinto, porque la gente al no poder encontrar empleo formal y al no tener una red de seguridad social que te cache. Por ejemplo, hoy vimos en Estados Unidos ya la suma de las personas que están pidiendo solicitudes por desempleo son 16,6 millones. Pero eso lo puedes medir porque hay un sistema de seguridad por desempleo. En México eso no lo vamos a saber porque no existe esa red y entonces la gente va a migrar más a la informalidad. Lo que vamos a ver, yo creo que más que una pérdida brutal de empleos en el sector informal, porque eso es bien difícil de capturar, lo que vamos a ver es una precarización del empleo. Es decir, la señora del puesto de tamales de la esquina, pues seguirá teniendo que ir a trabajar. Lo que pasa es que venderá mucho menos y sus ingresos serán mucho menores. Entonces vamos a ver a lo largo y ancho del empleo de México, sector formal e informal, una precarización del empleo vía salarios que me parece que va a ser muy dañina para la economía mexicana. Me queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntarte por algo que mencionabas, que te había llamado la atención que sacaran los datos ahora. No sé si lo digas por la impresión que tienen muchas personas de que se utilizó la cifra para pues proseguir con la polarización, ahora polarizando a los grandes empresarios y los pequeños, las pymes. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, yo creo que hay 2 temas ahí. Yo creo que el llamado ayer sí era como para hacer un llamado a cuidar el empleo, pero me parece equivocado el tono, sinceramente. Yo creo que en este momento el que más tendría que ayudar a preservar el empleo tiene que ser la administración, tiene que haber una política pública que ayude
a que se mantenga el empleo. Esta crisis es de empleo, no podemos perder de vista eso. Todas las crisis son distintas. La de 2008-2009 fue una crisis financiera, la de 94 fue una crisis cambiaria con un tema de inflacionario. Esta crisis es de empleos, porque el choque de oferta y el choque de demanda lo que va a ocasionar es que se pierdan un número muy grande de empleos, y ahí es donde el gobierno tendría que estar apoyando. Entonces, la forma en la que ayer hicieron como llamado a no despedir, tienen que entender que las empresas en su mayoría no pueden aguantar los gastos 1 o 2 meses y no les va a quedar de otra. No es una cosa de voluntad, no es una cosa de ser buena onda o ser mala onda, las empresas no quieren despedir a sus trabajadores. Es lo más costoso para una empresa despedir trabajadores. Y lo van a tener que hacer porque no están teniendo ningún ingreso, solo están enfrentando costos y pues no van a poder mantenerse así mucho más tiempo. Pues Valeria, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta Gracias, luego. La economista Valeria Moy.